En los últimos días hemos recibido un número importante de quejas donde estos manifiestan que no reciben el pago puntual y en algunos casos que no se les está pagando la seguridad social. Hay otra alerta desde Metrosalud y la hacen los sindicatos, pues señalan que el 30 de agosto vencen los contratos de al menos 330 empleados y hasta el momento no hay respuesta si continúan o no. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega a esta hora desde Cincinnati, en Ohio, en los Estados Unidos. Ha comenzado la participación de los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Están enfrentando al francés Fabrice Martin y al serbio Filip Krajinovic. Están enfrentando a los colombianos a esta hora, a esta dupla. Están ganando el primer set los colombianos 5-4. Están sirviendo para quedarse con el primer set. Y también se ha confirmado el día de hoy que Farah y Cabal serán la quinta pareja favorita para llevarse el abierto de los Estados Unidos de tenis que comienza en Nueva York el próximo 30 de agosto. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 15 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Aprovechamos para saludar a esta hora a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora que se conectan todas las noches en el primer canal digital de noticias en Colombia. Y también les recordamos que saludamos a aquellos que se conectan a través de Facebook Live en la cuenta de Blue Radio. Ahí en Facebook nos encuentran para ver esta transmisión en donde pues hoy vamos a hablar del tema más importante que tiene que ver, entre otras cosas, con las declaraciones de la alcaldesa Claudia López. De hecho, recordemos un poquito cuál fue el anuncio que hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para ponernos en contexto por si alguno de ustedes que nos está escuchando no la oyó con detenimiento. Acogemos y respetamos la decisión del presidente de la República y de Migración Colombia de no hacer un comando conjunto con la Policía de Bogotá y Migración Colombia para poder en calle hacer operativos que nos permita identificar a colombianos y extranjeros que están delinquiendo, están robando, están atracando, incluso matando ciudadanos, y poder asegurarnos que con la asistencia de Migración Colombia podemos identificar a los extranjeros que están cometiendo delitos para poderlos judicializar. Esa fue uno de los apartes de la intervención de la alcaldesa Claudia López esta mañana, pero también explicó la alcaldesa el tema de identificar la nacionalidad del delincuente. Todos sabemos, y siempre lo explico con todo el cuidado, que la nacionalidad, ser colombiano o ser estadounidenses y de los bogotanos. Explico por qué esto es importante. Todos sabemos, y siempre lo explico con todo el cuidado, que la nacionalidad, ser colombiano o ser estadounidense o ser venezolano o ser de Tayikistán, no explica que alguien sea criminal o no sea criminal. Todas las nacionalidades tienen la inmensa mayoría de la gente trabajadora, decente y honesta, y una minoría criminal. A esa minoría criminal la tenemos que judicializar. Tenemos que presentar su identificación, su nombre, el delito que cometió y las pruebas del delito que cometió ante un fiscal. Ese fiscal las debe presentar ante un juez de garantías y ese juez de garantías es quien en última instancia en un Estado de Derecho decide si alguien va a la cárcel por un delito o no. Y la alcaldesa en su intervención de esta mañana, después de las numerosas críticas que le llovieron de la opinión pública, porque no estaría yo tan segura que de toda la ciudadanía, dijo que pues sin identificación de migrantes la impunidad persistirá en Bogotá. Si no vamos a la calle a perseguirlos y a acelerar el proceso de identificación para judicialización, va a seguir habiendo impunidad y mucha violencia, porque se aprovechan de que tienen mayor impunidad y pueden quedar libres. Es un gran error. Es un gran error no trabajar de manera conjunta, Migración Colombia y Policía, para identificar a los criminales y judicializarlos. Es un gran error. Por la mañana nos dijeron que sí, por la tarde nos dijeron que no. Ni hacen ni dejan hacer. Muy difícil así, realmente. Y tenemos una situación de seguridad muy difícil.
las declaraciones de la alcaldesa Claudia López esta mañana a través del Facebook de la alcaldía. Y por eso saludamos al doctor Aníbal Fernández de Soto, que es el secretario de Seguridad, que hoy ha estado más en medios que nunca en su vida, yo creo. Doctor Fernández de Soto, bienvenido. Hola Camila, un gusto saludarte y a toda la mesa y a los oyentes y televidentes, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. ¿Eran conscientes ustedes, doctor Fernández de Soto, que estas medidas que anunciaron sobre un comando conjunto, que al final no fue conjunto porque el gobierno nacional dijo que no iba a ser ese escuadrón antimigrantes como se ha denominado, eran ustedes conscientes de que podían terminar fomentando la xenofobia y que se vendría esta crítica enorme desde diferentes sectores, o eso no estuvo en la mesa de discusión cuando estaban planteando esta estrategia? Bueno, permíteme, Camila, dame un par de minutos para explicar un poco el contexto y el tipo de medidas que se conversaron en la reunión del Consejo de Seguridad de ayer, que es importante tener el contexto claro para que no nos equivoquemos. En el marco del Consejo de Seguridad invitamos a Migración Colombia, que viene haciendo una extraordinaria labor para implementar una política acertada por parte del Gobierno Nacional de solidaridad y apoyo y fraternidad con los migrantes venezolanos que están huyendo de una situación muy difícil en el vecino país y que aquí lo que necesitamos es recibirlos con apertura, con apoyo, con asistencia, dar la bienvenida, porque la inmensa mayoría de esa población es trabajadora y está buscando oportunidades de desarrollo, de bienestar. Esa es una política que el gobierno de Bogotá acompaña y que por parte de los instrumentos que están a disposición en el distrito, pues hemos querido poner a disposición de ese apoyo. Son 350.000 venezolanos que más o menos esperamos que estén ahí. Me disculpa, yo lo interrumpo porque yo entiendo la explicación que ustedes dicen. Bogotá le ha abierto las puertas a los migrantes, les estamos dando educación a diferencia de muchos otros territorios a nivel nacional, salud, etcétera, etcétera. Pero acá hubo un hecho concreto. Y ese hecho concreto es que se hizo un anuncio que no solo un sector de la ciudadanía, sino organizaciones internacionales interpretaron como un acto xenófobo. La gran pregunta es, cuando ustedes estaban en reunión planteando esta posibilidad que uno discute, oiga, si yo voy a proponer esto, voy a sacar esto a la ciudadanía, pues ¿cuál va a ser la reacción y cómo se va a recibir? ¿Ustedes en ningún momento discutieron que esto realmente podría ser una política de xenofobia desde la institucionalidad? Es que lo que hay es solamente apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano y apoyo a la política nacional en materia de atención a los migrantes, y por eso es que estábamos trabajando con Migración para acelerar el registro de venezolanos en Bogotá. Se han registrado preregistrado cerca de 222.000 venezolanos en los instrumentos que ha habilitado Migración para estos efectos en la ciudad, y la meta que nos pusimos con la alcaldesa es que al terminar el año el 100% de los venezolanos en la ciudad iban a quedar registrados. Esa es una de las acciones que queremos trabajar articuladamente con Migración Colombia, como hay otras. Por ejemplo, que haya presencia de migración en los distintos equipamientos y las instalaciones de justicia en Bogotá. Por ejemplo, que podamos integrar las bases de datos de las URI y también de las unidades de reacción inmediata y también de migración, para poder identificar a las personas que cometan delitos, no importa cuál sea la nacionalidad, y poder identificarlos debidamente. Pero si eso es así, si no importa cuál es la nacionalidad, ¿por qué se habló de un escuadrón de migrantes, de identificación de migrantes? Es lo que yo creo que no entendió mucha gente, y tan mucha gente no entendió, doctor Fernández de Soto, que ni siquiera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puso unos trinos diciendo que expresaba una preocupación enorme frente a lo que había dicho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Entonces, o se entendió mal o qué fue lo que pasó. De lo que se habló de nuevo, Camila, es de una suma de acciones que tenemos que articular interagencialmente entre el Gobierno Nacional y la ciudad de Bogotá, con la policía y con la fiscalía, para contener el delito que se presente y para poder judicializar a la población extranjera o a los ciudadanos extranjeros que cometan delitos. ¿Qué es lo que está pasando? En esta ciudad, en lo que va corrido el año, se han capturado cerca de 2.500 ciudadanos extranjeros por casos de homicidio, por casos de tráfico de droga, por casos de hurto. Y muchos casos no procede la judicialización, o se caen esos procesos de judicialización por una falta de identificación. Pero eso es distinto a montar un escuadrón
para identificar cuáles son los delincuentes migrantes. Son dos cosas distintas. Una cosa es cómo se hace la normalización de las personas migrantes que están en territorio nacional y una diferente es cómo vamos a poner policías específicamente a identificarlos. Entonces, la suma de acciones, tanto de integrar sistemas de información como de la presencia de funcionarios de migración en las unidades de reacción inmediata, como la dotación de elementos de tecnología que permitan verificar en campo la identificación de las personas, como las unidades móviles que permitan un mejor desplazamiento del equipo de migración por la ciudad, todas esas capacidades conjuntas y articuladas es de lo que se estaba hablando ayer. Se le dio una denominación que eventualmente pues el gobierno no compartió como se le denomina a ese esfuerzo conjunto. Está bien, nosotros aceptamos que el gobierno pues no quiera denominarlo de esa forma. Lo importante aquí, Camila, es que la articulación de esfuerzos entre migración, la fiscalía, la policía, nos permita primero entender cuáles son los fenómenos criminales en donde evidenciamos la participación de ciudadanos extranjeros, contener esos delitos, prevenirlos y cuando podamos capturar a responsables de estas situaciones y llevarlos a la justicia, pues el proceso judicial sea efectivo y se den las sanciones del caso. De eso es lo que se trata, de ese trabajo en equipo para esos esfuerzos. Si se denomina de una u otra manera, en lo personal me parece que es algo, digamos, diferente. Eso, digamos, nos podemos poner de acuerdo en cómo se le llama a ese esfuerzo articulado e interagencial. Lo importante es que la institucionalidad esté trabajando conjuntamente, esté compartiendo información, estemos unificando acciones para contener el delito, no importa cuál sea su origen, para brindarle seguridad a los ciudadanos y cuando se cometan por parte de ciudadanos extranjeros, poderlos judicializar debidamente en rigor. Saber quiénes son, dónde están, para poderlos judicializar cuando corresponda. Secretario, permítame saludar y sumar esta conversación para que empecemos a analizar un poco, porque la situación de seguridad en Bogotá es un hecho que pareciese que se estuviera saliendo de control. Y hay como una narrativa que en cierta medida pues se ha venido instaurando desde la propia alcaldía que la razón de la inseguridad en Bogotá se debe a los migrantes. Y yo por eso quiero saludar a su antecesor, que además es experto en seguridad, el profesor Hugo Acero. Profesor Acero, bienvenido, gracias por acompañarnos. Camila, buenas tardes, al secretario Aníbal Fernández de Soto y a los demás periodistas que están viendo. Buenas tardes. Tenemos secretario y exsecretario, y entonces le pregunto a usted, doctor Acero, si usted hubiera estado en la secretaría, ¿habría avalado una declaración de seguridad como esta que se dio ayer? Bueno, lo primero es que desde luego ya no estoy y no puedo pensar como si estuviera. Uh-huh. De hecho, digamos, lo que acaba de plantear precisamente el secretario de Seguridad, el doctor Aníbal Fernández de Soto, apunta a lo que hay que hacer. O sea, unos niveles de coordinación entre las autoridades del orden nacional, en este caso la policía, la fiscalía y Migración Colombia, para atender, sobre todo investigar aquellos hechos o delitos que se cometen en la ciudad. ¿Por qué Migración Colombia? Porque es la instancia responsable que el Estado atiende precisamente los migrantes, independientemente de cualquier, de ser migrante o no serlo. La Fiscalía y la Policía tienen que estar trabajando en equipo, digamos, para sobre todo detener y judicializar a aquellas personas que cometen delitos en Colombia, sean colombianos o sean extranjeros. Pero profesor Acero, lo que pasa es que yo los oigo a ustedes en las respuestas y pareciera que uno estuviera pues como escuchando otra cosa. Entonces uno dice, oiga, dio unas declaraciones de la alcaldesa Claudia López que todos entendimos que era crear un escuadrón antimigrantes para mirar cómo los identificaban, y a la hora de la explicación más compleja que empiezan a dar, ustedes dicen que eso no es así. Entonces quiere decir, doctor Acero, y ahí es donde le pregunto, ¿usted, si hubiera estado en la secretaría, hubiera avalado esa figura como experto en seguridad? Que esa es la forma, más que trabajar en conjunto, ya sabemos que trabajar en conjunto entre entidades, pues por supuesto, eso es como, es algo evidente, pero el tema de identificar migrantes, de crear un mecanismo específico para identificar migrantes delincuentes. Recojo también nuevamente las palabras de Aníbal. Digamos, puede que el concepto o el término utilizado no sea el más adecuado. Realmente lo que hay detrás de sí, de esta propuesta, es un trabajo
coordinación. Yo creo que hay que apuntarle a eso, a un trabajo de coordinación y entender que las personas que cometen delitos en Bogotá, sean nacionales o sean extranjeros, desde luego haya unos procesos de investigación que permita detener y poner a disposición de la justicia a quienes cometen los delitos independientemente de la nacionalidad. Es un esfuerzo conjunto que involucra en estos casos de manera particular a Migración Colombia como una instancia que tiene que ver, que es responsable y que tiene que ver con los temas de migración en el caso del país. Gracias, doctora Acero. Quiero saludar también para que se sume a esta conversación a la academia. Y es a la profesora Carolina Moreno, que es profesora de la Facultad de Derecho y directora del Centro de Estudios de Migración CEM de la Universidad de los Andes. Un estudio de migraciones muy importante y riguroso aquí en nuestro país. Profesora Moreno, bienvenida. Hola Camila, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a esta conversación y gracias a todos los que están escuchando. Yo quiero que usted me ayude a corroborar si es que nosotros nos estamos equivocando o no. Pero se ha empezado a implantar una narrativa en la capital y tal vez en otras partes del país de que la inseguridad se debe a los migrantes. Lamentablemente sí, esto no, digamos, la discusión de hoy lo que hace es ponerlo otra vez en la agenda, pero esto no es nuevo. O sea, en particular en esta administración, y tengo que decirlo así de claro, los episodios en los cuales las declaraciones de la alcaldesa desde su rol de alcaldesa señalando a las personas migrantes provenientes de Venezuela con una conexión a la criminalidad tiene unos efectos perversos. Esto no es solamente un asunto local, esto sucede, si uno mira el derecho comparado y las experiencias, es muy normal que los gobiernos utilicen este tipo de asociaciones que son muy peligrosas porque terminan estigmatizando e incentivando los actos discriminatorios y xenofóbicos en contra de las personas. Y yo siento que mientras más esfuerzo se hace por explicar estas conductas, pues más se profundiza la idea de que hay una relación entre criminalidad y nacionalidad. Pero, en este profesora, caso, venezolanas. Usted oyó ahorita y sigue con nosotros en la línea al secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, y él dice, Bogotá ha sido una ciudad supremamente abierta a la migración, lo que hacemos es darles garantías, darles una cantidad de cosas, esto que estamos pues trabajando es por la seguridad de la ciudad, pero nada tiene que ver con irse en contra del migrante. Entonces, ¿cómo entiende uno eso que dice el secretario con lo que usted nos está diciendo desde el estudio de migraciones de la Universidad de los Andes, que dice, no, esto viene pasando hace rato y en esta administración principalmente? Entonces yo creo que son dos cosas y que hay que separar la conversación. Entonces, por supuesto, el Estado colombiano, tanto desde el orden nacional como las entidades territoriales, han venido haciendo esfuerzos importantes para acoger a la población venezolana. Eso no se discute. Pero yo me quiero referir puntualmente al tema que nos tiene hoy conversando, y es que sí, la alcaldesa ha tenido unas salidas para mí muy desafortunadas en las cuales con su lenguaje ha creado realidades en las que se asocia de manera muy perversa y peligrosa la nacionalidad venezolana con la criminalidad. Y estos mensajes, en ocasiones incluso la alcaldesa ha tenido que salir a retractarse, pero tenemos que tener presente que cuando las palabras salen y salen de una persona que ocupa el rol de alcaldesa de una capital colombiana como es Bogotá, pues tiene unos efectos enormes, efectos cuales de señalar, de asociar que la criminalidad y que el hecho de que se estén cometiendo crímenes en Bogotá, hemos hablado de robos, de homicidios, están a cargo de las personas migrantes venezolanas que además están ubicadas en ciertos barrios de Bogotá. Entonces eso termina poniendo el foco en toda una población que ha tenido que venir a Colombia por unas circunstancias que los desbordan, que no ha sido en muchos casos una elección, y que viven en ese barrio o habitan en ese barrio no lo hacen porque decidieron estar ahí, seguramente las condiciones los llevan a ello. Entonces estar ahí ya me hace criminal. ¿Y qué significa eso? Perfilamiento. Entonces las autoridades me van a detener, me van a parar, me van a pedir documentos. Y yo quiero decir una cosa, independiente de que en estos escuadrones móviles o no sé qué iban a montar, ¿es Migración Colombia o no? El solo mensaje de decir que allí están los criminales y que hay que ir por ellos va a significar que la fuerza pública puede moverse a empezar a hacer este rastreo y perfilamiento de las personas migrantes. O sea, en mi sentir, así Migración Colombia y el presidente le ha dicho que desautoriza a la alcaldesa, el daño ya se creó, porque la asociación de criminalidad y nacionalidad para mí es supremamente evidente. Entonces creo que hay que separar las cosas. Aquí nadie está diciendo que no se hacen cosas por la población migrante, todo lo contrario, se celebran y hay que seguir avanzando en eso. Esto es indiscutible y nosotros desde la Universidad de los Andes lo hemos dicho de distintas maneras, las personas que trabajamos en los derechos humanos, las personas migrantes y refugiadas. Pero reconocer eso no nos puede quitar el rol de decir con toda claridad que estas asociaciones entre criminalidad
y población migrante y refugiada, especialmente la que es más vulnerable, es absolutamente peligrosa. Aquí nos ha dicho una cosa que es importante y yo la voy a decir. Yo he escuchado desde ayer la palabra judicialización, judicializar, perseguir el delito, pero les quiero decir que las personas migrantes, cuando supuestamente cometen un delito, aquí no se judicializan. Aquí hay una regla que permite la expulsión deliberada de personas migrantes cuando atentan contra el orden público y la seguridad nacional. Y así cometer un delito es una palabra supremamente amplia, no lo llevamos a un juez en muchos casos. Aquí lo que proceden son expulsiones discrecionales que no tienen ningún recurso y la persona tiene que salir del territorio. Aquí no hay un debido proceso, aquí no hay un chance de que un juez incluso pueda escuchar a esta persona. Entonces, estos discursos que promueven, que estimulan la asociación entre criminalidad y personas migrantes, para esas personas en particular, es restar la oportunidad de que un juez incluso los pueda escuchar. Para mí es muy peligroso esto que estamos haciendo, sobre todo en vísperas de un escenario preelectoral. Yo no quisiera que la migración fuera usada como un instrumento para buscar favorecimientos de la ciudadanía, porque entre otras duele mucho escuchar las expresiones de xenofobia de la gente después de estas medidas. Sí. Hay que meterse en redes sociales y ver lo que está pasando. Doctor Fernández de Soto, mi pregunta es para usted. El mensaje de la alcaldesa ha sido muy claro, que la situación de orden público, de seguridad de la ciudad, se está deteriorando por la presencia de estos venezolanos. Yo quisiera que usted me diera una explicación en cifras, porque si eso es así, pues eso se ve reflejado en las cifras. Este año tenemos 100 homicidios más o casi 100 homicidios más que el año pasado. Yo quisiera saber, de esos casi 100 homicidios, ¿cuántos fueron cometidos por venezolanos? A ver, en ningún momento hemos dicho que el incremento de la criminalidad está asociado directamente a la población migrante. Lo que estamos diciendo es que el delito se tiene que abordar en toda su dimensión, independientemente de quién lo cometa. Y lo que hemos registrado es, en lo corrido del año, cerca de 2.500 personas extranjeras que han sido capturadas por delitos como hurto, como tráfico de drogas y por homicidios. Para no ir más lejos, la semana pasada tuvimos una muy dolorosa pérdida. El patrullero Humberto Sabogal perdió la vida por un ataque de un ciudadano extranjero. Lo mismo que ha pasado en el mes de marzo en la localidad de Chapinero, otro uniformado perdió la vida por un ataque similar. Solamente antes de ayer, en la localidad de Engativá, un bar, un establecimiento de comercio, estaba siendo atracado por parte de una banda conformada por ciudadanos colombianos y extranjeros, y apenas se presentó la policía, fueron recibidos con disparos, un teniente resultó herido, y pues un ciudadano extranjero terminó muerto en ese cruce de disparos. Listo, Entonces, doctor nosotros Fernández, no podemos minimizar, dijéramos, el hecho de que hay una situación que tenemos que entender bien, y efectivamente, como la inmensa mayoría de los venezolanos que están llegando al país vienen a buscar oportunidades, infortunadamente también hay personas que han llegado a delinquir y tenemos que identificarlas, saber en qué tipo de actividades delincuenciales están participando para poder tomar las medidas en materia de seguridad y en materia de justicia las más adecuadas. Y lo primero es saber quiénes son, cuál es su identificación para poder avanzar, ya sea en un procedimiento de expulsión o en cualquier medida judicial que corresponda dependiendo del caso. Sí, doctor Fernández, pero perdóneme, yo le interrumpo ahí, pero es que ustedes han hecho como un enfoque muy contundente en contra de los criminales que son extranjeros, es decirlo así. Y lo ha dicho el señor Lucas Gómez, el gerente de la frontera de la presidencia, que los extranjeros representan aproximadamente un 3% de la criminalidad, de la actividad criminal del país. Entonces mi pregunta es, ustedes, listo, usted dice 2.500 capturas, pero eso no significa 2.500 delitos, es decir, hay mucha gente que dejan libre, sí, porque no la pueden identificar, pero también porque cometen delitos, por decirlo así, que no ameritan ese proceso de judicialización. Entonces lo que quiero es que usted me explique a mí con cifras, y de nuevo le pregunto esta pregunta, de los 100 homicidios, casi 100 homicidios que hemos visto de más este año, ¿cuántos han sido cometidos por venezolanos? ¿Por qué ellos ameritan un enfoque mayor que los homicidios o los delitos que cometen los colombianos? No es que implique un enfoque mayor, tenemos que comprender todas las dimensiones de la criminalidad independientemente de quién esté detrás de esos hechos. En lo corrido del año, entre el año 2020 y el año 2021, cifras de Migración Colombia, 285.632 personas han sido capturadas a nivel nacional en general. De esos, 24.441 son extranjeros y de esos, 23.631 son ciudadanos venezolanos, cerca del 8%. Lo que va corrido del año han sido capturados de nuevo cerca de 2.500
ciudadanos extranjeros por distintos tipos de delitos. Muchos de esos procesos de investigación o de proceso judicial no han podido avanzar justamente por el problema de identificación. Y de nuevo repito, pues hemos perdido la vida de dos miembros de la policía en lo corrido del año en hechos muy violentos en la localidad de Chapinero en marzo y en la localidad de Antonio Nariño la semana pasada por acciones delincuenciales de ciudadanos extranjeros. No estamos generalizando, ni más faltaba, estamos tomando medidas en todo sentido, no solamente para contener el delito cuando se trate de ciudadanos extranjeros, sino en general. Tenemos que comprender la forma en que las bandas delincuenciales van transformándose, van evolucionando, las distintas economías ilegales en las que están participando para incrementar la investigación criminal, para fortalecer las labores, dijéramos, de verificación y de control que las autoridades tienen que adelantar, y cuando se trata de judicialización, tener todos los elementos de identificación, de información, para que con las pruebas que se hagan presentes en esos casos, pues se pueda avanzar con las medidas del caso. Es una medida de expulsión o es una medida de sanción penal, pues la que corresponda en cada caso. Eso es de lo que se trata, no es particularizar con ocasión de una nacionalidad u otra, es toda la dimensión del delito, y no podemos dejar de entender los distintos fenómenos en donde, entre otros muchos, hemos visto que hay una participación, en algunos casos, a muchos violentos, por parte de población extranjera. Exsecretario Hugo Acero, de alguna manera esta medida que propone la alcaldesa no es muy distinta a lo que se ha venido haciendo, porque ustedes, cuando usted era secretario, se hacían operativos contra domiciliarios con Migración Colombia en la salida del Salitre. Yo quisiera que usted me dijera qué resultados trajo esto, cuántos venezolanos le permitió identificar y si esto de alguna manera se tradujo a una reducción de índices de criminalidad. Se trabajó de manera específica con Migración Colombia y con la policía, inclusive con aras al proceso de regularización. Se han hecho empadronamientos como hay que hacerlos para este proceso de regularización. Yo creo que ese es el esfuerzo grande que hay que, digamos, desarrollar en el caso de la ciudad. Pero en algunos casos se encontraron personas que habían cometido delitos cuya sanción no daba, digamos, medida privativa de la libertad, y allí Migración Colombia tomaba decisión de deportarlos. Esos fueron esfuerzos que se hicieron en distintos momentos. Hay que reconocer que detrás de las cifras, digamos, hay un tema que ha venido creciendo. En el año 2018, en el caso de Bogotá, en ese año se presentaron cerca de 2.450 personas detenidas, extranjeras detenidos cometiendo delitos. Para el año 2019 la cifra ya se acercaba a 5.000. En el año 2020, un poco también por la pandemia y demás, sobre 4.400. Y este año ya supera los 2.500. Es posible que esté muy cerca a la cifra de 4.500 personas extranjeras que han sido detenidas por cometer delitos, particularmente hurtos, que es la cifra más alta. Desde luego, digamos, son estas cifras que han venido creciendo las que preocupan, pero como digo, cualquier acción del Estado debe estar referida de manera específica, independientemente de la nacionalidad, sobre quienes cometen delitos para identificarlos, detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia. Son acciones conjuntas que se hacen entre el gobierno nacional, particularmente a través de Migración Colombia, la policía y la administración distrital. Uno se pregunta por el entorno en que este crimen sucede, este tipo de criminalidad sucede, porque tiene que ser un entorno favorable. Si es algo que es tan creciente, pues tiene que ser favorable. Y yo le quiero preguntar al secretario Fernández de Soto, cuando ustedes rastrean las finanzas de estos grupos criminales, ¿estamos hablando de microgrupos de criminales o estamos hablando de macrocriminalidad? Y si funcionan solos o están conectados con colombianos, porque uno no se explica si es un fenómeno tan grande, cómo pueden llegar a hacerlo sin tener ninguna conexión con colombianos, si es que son solos o cómo son las conexiones para poder tener esa facilidad y ese entorno favorable para funcionar. Pues es que justamente de eso se trata, de poder entender los fenómenos criminales, caracterizar las bandas delincuenciales que están detrás de estas economías ilícitas y que están generando pues estos delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Para eso necesitamos compartir información, hacer esfuerzos conjuntos entre las distintas entidades para poder identificar, por ejemplo, si es que hay bandas criminales en Colombia que están
por decirlo de alguna forma, reclutando ciudadanos extranjeros para sus actividades ilegales, o si hay algunos delincuentes que tienen sus actividades ilícitas en Venezuela y cruzan la frontera para continuar con sus actividades ilegales. Secretario, pero entonces ustedes por ahora, pero entonces ustedes por ahora no saben si esto está vinculado a un fenómeno mayor que puede hacer que tenga origen en colombianos, en una macrocriminalidad con origen en Colombia, o que esté conectada con nexos por fuera. Es decir, todavía ese tipo de vinculaciones ustedes no la tienen clara. Es parte de lo que estamos trabajando conjuntamente con Fiscalía, y por eso el concurso con Migración Colombia es tan importante, para poder identificar si hay también una participación conjunta de bandas delincuenciales en Colombia con actores extranjeros. Es todo esto lo que tenemos que ir interpretando bien para poderlo contener de mejor forma y poder tomar las medidas del caso de manera articulada. Yo aquí tengo una... Usted hablaba en su intervención... ¿Oscar? Sí, ¿sí? ¿Lo escuchamos? Doctor Fernández de Soto, no, es que le estaba preguntando a usted, porque usted hacía una afirmación en la anterior respuesta, hablando de un trabajo articulado con el gobierno nacional, y la verdad es que esa articulación no se ve. La articulación entre la administración distrital y el gobierno nacional no se ve, y el mejor ejemplo de ello es lo que está ocurriendo ahora con esta medida que fue anunciada por la alcaldesa, en el sentido de que tanto Migración Colombia como la Policía Nacional decidieron no acompañar a la administración distrital en esta medida. Entonces, doctor Fernández de Soto, ¿qué está ocurriendo realmente para que esa articulación, esa relación articulada entre el gobierno nacional y la administración de Bogotá no fluya, no se esté dando? Pues mire, Oscar, yo llevo 6 semanas en este cargo y he tenido por lo menos 3 consejos de seguridad conjuntos con las autoridades del orden nacional y las autoridades del orden distrital. En esas reuniones lo único que ha habido es coordinación, apoyo, solicitudes de parte y parte para tomar las medidas del caso que se requieran en la ciudad para generar mejores entornos de seguridad y mayor tranquilidad. Un ejemplo de eso es la decisión del Ministerio de Defensa y de la Policía de desplegar una fuerza de intervención especial en la ciudad de Bogotá con 1.500 hombres para contener todos los fenómenos delincuenciales que están afectando a la ciudad en materia de hurto, en materia de homicidios, en materia de tráfico de drogas, en materia de hurto de bicicletas, entre otras. Esa es una acción que se ha desarrollado de manera articulada con el Ministerio, con la Policía, con las autoridades de Bogotá y también, por supuesto, con la Fiscalía. Y eso es de lo que se trataba la reunión de ayer con Migración, en donde estuvimos conversando sobre acciones conjuntas, como por ejemplo la presencia de funcionarios de Migración en las URIs en Bogotá, por ejemplo, de dotar a Migración con elementos tecnológicos que permitan mejores verificaciones en terreno, por ejemplo, equipos o capacidades de movilidad que les permitan desplazarse en la ciudad para poder atender los distintos puntos en donde se requiera presencia de Migración. Esos son claros ejemplos de articulación, de trabajo coordinado. Ahora, si la denominación de ese esfuerzo no se comparte como lo planteó la alcaldesa, bueno, pues se puede denominar de otra manera, pero lo que hay en el fondo es toda la disposición de trabajar articuladamente. La seguridad es un propósito superior que debe convocarnos a todos. Permítame, porque la profesora Carolina Moreno creo que quiere decir algo hace unos minutos. Gracias Camila. No, yo pienso que no podemos minimizar el problema diciendo que esto es un tema del nombre que le pusimos a la estrategia. Yo creo que la cuestión es de fondo y yo invito a que tengamos una reflexión de fondo sobre lo que está detrás. Y es la criminalización, es el perfilamiento y es la asociación de criminalidad con una nacionalidad o con el hecho de no ser nacional colombiano. Eso persiste. Y eso está asociado con lo que se está diciendo acá, de que existe una descoordinación entre el orden nacional y el orden territorial. Solo por esa razón. Y yo lo que quiero decir es, no nos peguemos de eso, porque qué tal que el presidente y el director de Migración Colombia no hubieran echado para atrás ayer en la tarde o en la noche, y este plan se hubiera salido adelante. Es más, como lo decía el exsecretario Hugo Acero, esto se hace desde siempre. Uno cuando sigue las redes sociales de Migración Colombia dice, estamos con Policía Nacional haciendo verificación migratoria en tales barrios, en tales localidades. Eso es conocido, que trabajan de la mano. ¿Y cuál es el rol que está, y cuál es la idea que está detrás? Es, no solamente estamos buscando quiénes son ni dónde están, pero además queremos encontrar los que llegaron de forma irregular, que no ilegal, por favor, al territorio colombiano, porque además aquí entonces hay delitos.
Esto no es nuevo, esto viene de atrás y yo no quiero que la discusión se cifre en que simplemente a la alcaldesa la dejaron sola y, como dice ella, en la mañana le dijeron que sí y en la tarde le dijeron que no. Porque en todo caso, en esa reunión estaba sentado el director de Migración Colombia discutiendo sobre temas de seguridad de Bogotá y las personas venezolanas y las personas extranjeras. Entonces, más allá del nombre, más allá de la salida a retractarse, creo que de fondo hay una conversación sobre las personas migrantes, especialmente las más vulnerables, y la criminalidad en Bogotá. Y creo que sobre eso tenemos que hablar. Si no hubiera habido retractación, ¿estaríamos hablando hoy o lo hubiéramos dejado en el pasado porque están coordinados? Igual hay que hablar de eso. El problema es que aquí no hay un enfoque de derechos humanos entonces detrás de este tipo de decisiones, porque son perfilamientos. Estamos conversando y se hizo ruido fue porque desautorizaron a la alcaldesa, la dejaron sola en la iniciativa, pero en la mañana estaban todos conversando y estaban de acuerdo. Las declaraciones que dio la policía, el director de la policía, era que vamos a trabajar, que los vamos a perseguir, que los vamos a identificar. Todos estaban allí. Pero, profesora. Entonces, ¿qué pasó en la tarde que no nos estamos dando cuenta y no nos están diciendo? Algo pasó desde el orden nacional y ahí quedó la cosa y se enredó, pero yo no quiero que la discusión se empantane solo por ese hecho de descoordinación de último momento, porque parecían muy coordinados hablando de seguridad y migración. Sí, profesora Moreno, pero si uno se pone a mirar el clima de opinión que se genera en torno a este tipo de medidas, en el tiempo, ¿qué tan difícil es o qué tan costoso es desmontar los efectos de este discurso que se empieza a posicionar a partir de medidas como esta? Es decir, en el tiempo, ¿cómo se podría desmontar o ya es muy difícil dar marcha atrás? Porque usted nos dice que con cada explicación lo que se hace es profundizar. En realidad, aquí hay un trabajo espectacular que hace, yo pertenezco también además a una red que se llama Red de Movimiento, hay unos colegas fantásticos que hacen todo un trabajo de medición de la xenofobia, que es el barómetro, y nos dan datos concretos de cuál es el impacto de una declaración de estas, de un tweet que se saque en este sentido, o de una grabación que salga en Facebook con una declaración de este tipo. Y ellos nos han dado elementos para medir el efecto concreto que declaraciones que me parecen desafortunadas salen. Entonces ya después, a los 8 días, a los 15, sale la persona y dice, no, les quiero pedir disculpas, esto no era así, me malentendieron. Listo, se puede recoger y al menos hubo este gesto, pero el efecto ya se creó. No es sino que uno entre a explorar así, de manera muy incauta, las redes sociales, y las cosas que aparecen allí son de una agresividad, de una violencia y de una criminalidad, pues que es que se vayan, que los saquen de aquí. Y además profundiza esta cosa horrible de los venezolanos de bien y los venezolanos de mal, que además las autoridades siguen replicando. O sea, no separemos las personas en esto de ser bien y de ser mal. Son personas y no podemos idealizar el migrante ideal. No, son personas y su condición de humanidad supone reconocerles derechos independiente de eso. No los cataloguemos ni los situemos en bien o mal, porque además, ¿quiénes somos para hacer eso? O sea, me parece que eso no puede ser y en realidad crea efectos muy perversos en la gente. Está medido y hoy en día tenemos cifras y datos de eso. Yo los invito a seguir el trabajo del barómetro, que es espectacular, porque esto no es simplemente que nos parece, sino que está medido. Profesora Acero, pero usted que tuvo la experiencia de ser secretario de Seguridad de Bogotá y es un experto en la materia, la pregunta para ustedes es muy sencilla. ¿Cómo combatir el delito, no quien está detrás del delito, el delito sin caer en la xenofobia cuando se trata de extranjeros? Es decir, porque efectivamente hay delitos cometidos por extranjeros también. Básicamente sobre los niveles operativos, tanto de policía, fiscalía y ya involucrando a Migración Colombia. O sea, se cometen delitos, hay que investigar, hay que buscar al responsable y ponerlo a disposición de la justicia. Esa es una medida general sobre la cual se aplica independientemente de ser nacional o extranjero. Quiero decirles que se hizo con recursos de cooperación internacional, se hicieron 2 estudios, uno con Fundación Ideas para la Paz y otro con la Fundación Pares, uno orientado hacia temas de inclusión social y cultura, desde el punto de vista de análisis, cómo lograr que la población migrante se logre con ellos un proceso de inclusión, y el otro estaba orientado sobre esa migración y la posible vinculación sobre actividades delincuenciales. Sobre este segundo estudio se encontró que no habían unas estructuras criminales grandes, que había instrumentalización por parte de estructuras criminales nacionales de población venezolana, salvo los casos que tuvimos en el caso
del grupo de los Melian y Jayco que ustedes conocieron públicamente. Yo creo que son hechos sobre los cuales se trabajaron. Entonces, hay análisis que permiten tomar decisiones, pero también hay otro elemento importante, y es que hay un proceso, digamos, de fortalecimiento, primero de empadronamiento, que hay que hacer con miras a regularizar la población venezolana. Y en ese sentido, la Administración Distrital dotó a Migración Colombia de unidades móviles que permiten precisamente iniciar ese empadronamiento a ese proceso de regularización que debe darse este año. Yo creo que son esfuerzos conjuntos sobre los cuales hay que trabajar en beneficio de la población migrante, pero sin descuidar, sin dejar de prestar atención a los hechos y a los delitos que se cometen independientemente de si es nacional o extranjero. Como digo, las instituciones trabajan, digamos, en esa línea de identificación. Secretario Fernández de Soto, yo me pregunto si desde la alcaldía se han preguntado si esta propuesta de este escuadrón puede llevar a crear barreras para la regularización de los migrantes. Me explico. Yo le pregunto a usted, si usted fuera migrante irregular, no tiene documentos, ¿usted se acercaría a estos puntos donde lo pueden regularizar si sabe que hay un escuadrón creado por una alcaldesa que pues tiene fama de que no los quiere para encontrarlos a ellos? ¿Eso no es contraproducente con la regularización de los migrantes? Si yo fuera un migrante venezolano y veo que la administración distrital está orientando sus esfuerzos en materia de apoyo económico, social y humanitario a la población y que para eso necesita una plena identificación de los beneficiarios, yo soy el primero en la fila para registrarme. Si yo soy un delincuente migrante, probablemente pues no vaya a ir a registrarme. Si nosotros somos una administración distrital y encontramos que el año pasado, en el 2020, hubo 25 capturas por homicidio de ciudadanos extranjeros y este año vamos 27 capturas por homicidio de ciudadanos extranjeros, y también hay un incremento en materia de tráfico de estupefacientes. En ese sentido, yo tengo que buscar la mejor información que me permita investigar mejor estos fenómenos y tomar las medidas tanto de seguridad como judiciales para contener ese delito y judicializar a los responsables. De eso se trata este esfuerzo. A los migrantes toda la solidaridad, todo el apoyo, todas las ayudas sociales, económicas, humanitarias que sean del caso y que queremos orientar en función de este proceso de registro y en el marco de la política del gobierno nacional, que es una política acertada. A los violentos, a los criminales, no importa cuál sea su origen, pues los tenemos que perseguir y tenemos que llevarlos a la justicia. Yo quisiera hacer una precisión en relación con la regularización. Sí, doctora Moreno, adelante. Solamente para decir una cosa, de nuevo estas dicotomías entre buenos y malos, entre que soy el delincuente y me escondo y que soy la persona de bien y voy y digo, gracias, aquí estoy para que me den servicios sociales, pues quiero decir que primero, esto está documentado en la literatura, las personas migrantes, por el hecho de ser migrantes, por su condición de no ser nacionales de un país, temen por naturaleza a interactuar con la administración, con las autoridades. No porque sean delincuentes, o sea, no presumamos eso, es porque están en un país donde no conocen su sistema legal, sus autoridades, o sea, esas barreras están identificadas. Por eso, además, la jurisprudencia constitucional colombiana e interamericana ha reconocido que las personas migrantes y refugiadas son población especialmente vulnerable por esa razón, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo, si la persona no va a reportarse o a que la regularicen, no es porque no quiere. Es porque cuando no está en situación regular y dice, hola, aquí estoy, me llamo tal y me identifico tal, ante la autoridad migratoria lo primero que va a pasar es que le van a iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio que puede concluir con su expulsión inmediata, con su deportación o con una multa. Desde mi experiencia en la clínica jurídica para migrantes de la Universidad de los Andes, hemos visto casos como estos, en que un juez le protege el derecho a una persona migrante y le pide regularizarse y la persona incauta a Migración Colombia y Migración Colombia le inicia su procedimiento administrativo sancionatorio. Pues tampoco esperemos de manera ingenua, sentados en las instituciones y en los escritorios, diciendo, es que ¿por qué no van y se hacen visibles y por qué no se regularizan? Es porque así no funcionan las cosas. Y además hay muchas barreras.
que no creamos que ir a regularizarse no lo hacen porque no quieren o porque simplemente quieren cometer delitos o mantenerse en la sombra. O sea, creo que no podemos volver esta discusión como blanco y negro, porque allí en el medio hay muchos grises y muchos matices que tenemos que analizar. O sea, todo esto de la cuestión migratoria es mucho más compleja y diversa de lo que aquí se está diciendo en blanco y negro. Y eso era lo que estábamos intentando hacer hoy, también entendiendo las medidas que tomó la alcaldía, o por lo menos que propone la alcaldía de Bogotá. A nuestros tres invitados, al doctor Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de la ciudad, gracias por haber estado con nosotros. Ya sé que había hecho una ronda de medios hoy muy temprano por todos lados. Al doctor Hugo Acero, experto en seguridad y exsecretario de Seguridad de Bogotá, por habernos acompañado, y a la profesora Carolina Moreno, la profesora de Derecho de la Facultad de los Andes y directora del Centro de Estudios Migratorios CEM de la misma universidad. Gracias por habernos acompañado. A ustedes por haber estado conectados con nosotros a través del Facebook Live de Blue Radio, aquellos que nos acompañaron a través de Noticias Caracol Ahora. Vamos a hacer una pausa, y los que están conectados a través de la radio, porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano. La gente